los senderos de la palabra afro. En él estarán Alfredo Banín como ponente y Darío Henao Restrepo. Alfredo Banín Romero, natural de Saijá, una localidad situada a orillas del río del mismo nombre, que forma parte de Timbiquí, en la región pacífica caucana. Él es poeta, novelista, cuentista, profesor, tallerista literario, periodista, ensayista, investigador cultural, etnólogo, narrador y editor. Realizó estudios en literatura y antropología y en el 2012 la Universidad del Cauca le otorgó el título honoris causa en literatura. Entre sus obras de renombre se encuentran las siguientes: Poesía, Alegando que vivo, de 1976, Cimarrón en la lluvia, de 1990, Islario, de 1998, Desarbolados, de 2004, Jornadas del Taur, del 2005, obra poética, Infancias Anónimas y Ánima Doble. En narrativa está Otro naufragio para Julio, Entre la tierra y el cielo, una coautoría con Nina S. de Freidemann. El tapiz de la hidra, Historias para reír o sorprenderse, Los restos del vellocino, El día de vuelta. Etnología, en etnología tiene la vertiente afropacífica de la tradición oral, una coautoría con Álvaro Pedraza, publicado en 1986. Religiosidad no oficial y procesos de modernidad en el Pacífico colombiano, una coautoría con Fernando Urrea de 1992, y La magia y la leyenda en el Chocó, otra coautoría con Nina S. de Freidemann, publicado en 1995. En las compilaciones tiene El Príncipe Tulicio y Relatos del Mar y Selva. En la actualidad dirige diversos talleres y asesora organizaciones sociales. Démosle la bienvenida a los ponentes en Por los senderos de la palabra afro. Bueno, hemos querido y convenido con el poeta y narrador, además creo yo, uno de los hombres vivos que mejor conoce el Pacífico colombiano, porque Alfredo se ha ganado la vida, además de escribiendo, asesorando en investigaciones a lo largo de todo el Pacífico. Los grandes proyectos de investigación sobre el Pacífico siempre han recurrido aquí a Alfredo Banín, que es, dijéramos, continuador de esa tradición que tiene figuras como Arnoldo Palacios, como Elías Martán Góngora, como Guillermo Payán Archer, y yo creo que él es uno de los más importantes exponentes de la última generación de escritores del Pacífico colombiano. Lo digo con toda convicción por lo que significa la obra de Alfredo. Y he tenido la oportunidad en los últimos 25 años de compartir con él varios proyectos. Hemos estado juntos y uno que compartimos con Alfredo fue la Biblioteca Afrocolombiana, que empiezo diciendo que esa biblioteca nació al calor de los biches en el Festival Petrino Álvarez cuando era ministra Paula Moreno. O sea, ahí empezamos a hablar y ella me dijo que quería hacer algo con los afros en la literatura y tal. Entonces nosotros teníamos, Alfredo participó en algunos de esos textos, teníamos una publicación anterior que se llamaba Clásicos Regionales, que hicimos como 15 números. Ahí rescatamos, por ejemplo, la obra de varios de los escritores, como Elías, una novelita de él, como Socavón, por ejemplo, de Eugenio Patiño Barney, Apostillas a un libro de cocina, que fue inspirado, aquí está María Antonia Garcés, en un libro de Cayana y Concahuinga, de Cahuinga y Concayana, que es un libro dedicado a esa cocina hecha por las afrocolombianas. Y rescatamos un montón de textos, inclusive hicimos unos cuentos de Banín, de poesía, y eso sirvió, era el espíritu que nos sirvió para decirle a la ministra, hombre, vamos a continuar este proyecto. Y en la comida me preguntó, ¿y quiénes serían las personas? Y bueno, mencionamos varios nombres del Caribe y del Pacífico, y así se hizo. Al menos de un mes estaba la citación por parte de la ministra de Cultura, Paula Moreno, para iniciar el proyecto, y entonces ahí estuvo Manín, ahí estuvo Alfonso Múnera, ahí estuvo, creo que Ariel Castillo estuvo en la propuesta, estuvo Roberto Burgos Cantor, también fue uno de los que participó, el compañero Bogotá, que también fue muy importante en el tema,
Y bueno, empezamos a hablar para sacar estos títulos que hay aquí, que es de lo que vamos a hablar aquí, pues los vamos a ir colocando. Antología de poetas, de mujeres poetas afrocolombianas. Creo que se hizo un trabajo muy interesante con Guiomar Cuestas, que se recogen ahí las más importantes poetas afrocolombianas del momento. Hacemos de Hugo Salazar Valdés un chocuano, que aquí está Fabio Martínez, que hizo el prólogo y además fue su profesor en el Colegio Politécnico. Bajamos, hicimos pues un clásico de los cantos populares de mi tierra, que es lo que sigue bajando, y fuimos consiguiendo prologuistas. Carlos, bueno, por supuesto entró Chango el Gran Putas. No pudo entrar ya por cuestiones de presupuesto el fusilamiento del diablo. Debió haber entrado también en su momento, no estaba tan presente entre nosotros, mi Cristo Negro de María Teresa Martínez de Varela, Teresa Martínez de Varela, la mamá de Jairo Varela, a la que se le atribuye esa vena poética de su hijo, porque él siempre me lo dijo cuando tuvimos buena relación con Jairo, y él quería hacerle un homenaje a su mamá publicándola toda, porque él contaba que su madre había sido importante en su formación literaria, pues poética, era poeta, recogía los cantos y también fue novelista con el Mi Cristo Negro. Está aquí nuestro autor, El Cimarrón en la lluvia y jornadas del Tabur, poesía. Están los cuentos escogidos de Óscar Collazos. La anécdota es muy bonita, le dije, pero tiene muchos cuentos que tienen que ver con las realidades de Bahía Solano, de Buenaventura, por tanto vale la pena que entren. A Óscar le parecía como que iba a quedar ahí como muy étnico, ¿no? Aunque él era un mulato, y le dije, no, pues tienes que entrar, y finalmente accedió a entrar. Después están un rescate extraordinario que son los ensayos escogidos de Rogelio Velasco Murillo, que valen valiosísimos trabajos. Ahora ya se tiene casi en 5 volúmenes, está recogida la obra en la Universidad del Cauca. La Bruja de las Minas de Gregorio Sánchez, Baja, que es una novelita extraordinaria que sucede precisamente en la zona donde sucede Sopinga y toda la zona esta del eje cafetero. Es muy, muy hermosa esta novela. Él fue un hombre que además su familia tuvo una de las primeras imprentas de Cali en los años 20 y 30. Jugaron un papel muy interesante, y Gregorio dejó más de 15 novelas, las hemos ido recuperando. No, pero ese, por ejemplo, es un canon que no se ha visto, es un canon que está ahí paralelo, que vale la pena. Ya se han empezado a hacer trabajos sobre la obra de Gregorio. Por supuesto, Todas las estrellas son negras, que es un libro clásico, que el prólogo lo hizo en esta oportunidad Óscar Collazos, y que lo que hemos escrito alrededor de la obra, consideramos que en un aspecto que vale la pena recuperar para la literatura colombiana, es que esta es una novelita que en la renovación de las formas de la novela moderna en Colombia es anticipatoria, es del 47, se le quemó porque en el Bogotazo y se sentó a reescribirla en 20 días, 15 días, no, tienes que sentarte, y la volví a escribir. Es una historia muy bella. Hay una nota de García Márquez en el Universal, porque él la alcanzó a leer y le hace la despedida a Arnoldo. Bueno, está la Hazel Robinson, que nació en San Andrés. Aquí nos han reclamado mucho que en la próxima tenemos que ir a hacer una reunión en San Andrés con el Banco de la República allá, como nos han ofrecido, porque es muy importante todo lo que se hizo ahí. Hay un poeta cartagenero contemporáneo que es Pedro Blas Julio, sigue bajando, que es una belleza de poemas urbanos de la Cartagena contemporánea. Además, él fue un marinero, se ganó la vida como marinero. Está Por el sendero de sus ancestros, que es la primera vez que se hace una compilación de los ensayos de Manuel, y el prólogo, quien organiza y prologa esto es Alfonso Munera Cavadía, es un honesta. Esta pues obviamente no podía faltar, de Jorge Alter, Tambores de la Noche, los cuentos de Carlos Arturo Truqui de Condoto, pero que vivió mucho tiempo en Bogotá. Y Carlos Arturo llegó a colaborar en Mito,
después en Letras Nacionales. Murió muy joven realmente. Carlos Arturo, sus hijas, una es poeta y la otra es narradora. ¿Cómo es que se llama? Sonia y Nadesca. Sonia Nadesca es escritora y Colombia es poeta. Y bueno, que vivan los compañeros que son los cuentos de él, y creo que ahí terminamos. Bueno, eso era lo que quería presentarles, porque yo creo que ahorita Leo, voy a hablar con el compañero aquí, con esto estábamos por primera vez editorialmente desde la institucionalidad, por lo menos colocando los principales escritores que en ese momento creíamos que había que publicar bien, y los publicamos bien. Se sacaron 5.000 ejemplares, se mandó, está virtual en la página del ministerio, y yo creo que ese es un punto, eso se hace en el 2010, es un punto clave y fundamental para lo que yo llamo la creación de un campo literario afrocolombiano. Yo creo que ahí se visibiliza, ¿no?, definitivamente, no que no se hubieran hecho esfuerzos antes, claro que sí, pero por primera vez se hace eso. Yo quiero empezar preguntándole a Alfredo, que estuvo trabajando con nosotros hombro a hombro. Tuvimos varios encuentros donde nos reuníamos el comité, que Alfredo les cuente un poco la concepción de esa biblioteca. Hubo algunas reflexiones, discusiones, quién entraba y quién salía, y bueno, a lo último también había limitaciones de recursos, porque eran 20 volúmenes, y de todas maneras fue un proyecto que para el momento fue un proyecto importante en términos económicos, lo que se hizo con la ministra Paula Moreno. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer a Alfredo es un poco que le cuentes cómo trabajamos y cómo fue el proceso de construir esta biblioteca afrocolombiana. Muy buenas tardes. Que este saludo sea de todo el Pacífico hacia ustedes. Y de todo este trajín literario que apenas empieza a visibilizarse, ¿no? Porque realmente una de las intenciones con el rescate y la publicación de estas obras era poner en la mesa, en lectura cotidiana de Colombia y de América Latina, a los narradores del Pacífico colombiano, que ya tenían algunos antecedentes y muy notables, pero no era muy conocida en Colombia. Bueno, yo no puedo hoy contar muy detalladamente ciertas cosas y ciertos encuentros en mi vida, entre ellos que me citas, ¿no? Porque vengo de un proceso de salud bastante largo y que afectó mi ojo derecho, que toca ese cerebro y transforma las imágenes, y me hacía por momentos ver imágenes que ya habían pasado. Llegó a mi familia a pensar, bueno, ¿qué le pasó a este hombre? Vamos a tener que llevarlo a donde sabemos, ¿no? Pero claro, yo serenamente explicaba de qué se trataba. Yo empecé a estudiar medicina y algo me quedó de eso. Después la literatura me atrapó. Y es posible que aquí también tenga algunos olvidos, quiera mencionar todavía estoy en ese proceso de recuperarme completamente, pero estuve a punto de no venir, ¿no? Dije, no, Darío, no puedo acompañarte. Pero tan pronto sentí una claridad, dije, para allá voy. De manera que estoy aquí por la tenacidad y por esa invitación cordial del profesor Darío Restrepo. Bueno, la compilación surge en pleno momento en que, tal vez en América Latina, a ver si no estoy mal, habían ya hecho algunas compilaciones en algunos países de América Latina, se habían hecho unas compilaciones, la misma historia de Colombia, o mejor dicho, algunos momentos en la historia de Colombia se habían compilado autores, pero todos eran autores interioranos,
decir, la periferia de Colombia no estaba compilada, no estaba, digámoslo de esa manera, autenticada de manera oficial, de manera que uno podía leer a muchos autores de Caldas, del Pacífico, incluso de la misma Cundinamarca, por publicaciones casi piratas o muy pequeñas, que no pasaban del pueblo o de las calles del pueblo en donde se publicaba. Con las publicaciones que se lograron hacer o logramos conocer en un tiempo, las que menciona Darío, en el Caribe, surge la idea, ¿no? Y en ese momento en el Ministerio de Cultura hay un eco que recibe esa idea y empieza a gestionarse la biblioteca de autores afrocolombianos, pero fundamentalmente afropacíficos, aunque se recoge de diversas regiones. Y esa fue un acierto en la medida en que por primera vez se puso sobre las mesas de lectura de estudiantes, de profesores, de padres, de familia, en diversos lugares del país, la lectura posible de autores afrocolombianos, entre ellos, del San Andrés, el Caribe, incluido San Andrés, por supuesto, del Caribe, digamos, de tierra firme, del Pacífico, en el que fui incluido. Fue una antología fue un trabajo de compilación arduo de bastantes discusiones, pero creo que acertamos, que logramos brindarle a Colombia una antología que ha sido leída, ha sido disfrutada e incluso ha suscitado la buena crítica entre los conocedores de la literatura. Algunos que esperaban que la voz del Pacífico dejara de ser esa voz localizada, solamente en lo terrígena, ¿no? En el lugar donde surge, que bueno, es que ya conocemos, decían algunos, la literatura del Pacífico y ya sabemos qué más o menos dice, sus voces arcaizantes. Había ciertas denominaciones para esta poesía y la antología permitió mostrar que no, que sí, es cierto. Yo también a veces he tomado, al menos en los comienzos, algunas voces, pero no es la intención. Nombro los lugares como si fueran lugares del mundo, no unos lugares que se perdieron allá en el olvido, que fue una de las denuncias que hizo nuestro antecesor, nuestro gran antecesor en todas estas historias del Pacífico, Sofonías Yacub, el litoral recóndito, en el 34. Allí empieza a despertar un interés inusual por el Pacífico, pero que en el interior del país se recibía y se leía como algo exótico, o mejor, algo de lo exótico, perteneciente a un reino exótico por allá, con los límites de la selva, con los límites del mar, pero que no tocaba a Colombia entera, es decir, no le llegaba a un colombiano del interior del país. Pero poco a poco se fue descubriendo que no, que era uno de los libros que, además de ser un gran libro en torno al Pacífico, que abre las compuertas para entenderlo, es posible que lo lea cualquier persona de lengua hispánica, porque está escrito además con un gran castellano, ¿no? Una gran prosa. Bueno, ese fue el punto de partida y empezamos las discusiones luego para ver qué narradores, poetas y ensayistas podían ser parte de esta antología. La sorpresa fue grande porque descubrimos que había un buen universo, muy sólido, y que había escritores pues, que ya habían saltado las fronteras de lo regional, de lo nacional incluso. Allí estaba, por ejemplo, Óscar Collazo.
Bueno, quiero preguntarte sobre tu libro, Cimarrón de la Lluvia, para que le contemos aquí a los colegas que están en este simposio sobre tu libro y que podamos referirnos a él, porque creo que es uno de los poemarios más bellos que se ha escrito en la poesía reciente de las últimas décadas del Pacífico. Además de tener varias novelas, Alfredo, antes de las novelas, es un gran poeta y lo conocimos primero como poeta y después ha ido publicando sus novelas, para que hablemos un poco de Cimarrón en la Lluvia. Bueno, y estoy hurgando aquí, veo que no traje el libro. Mi memoria, bueno, tiene algunos baches, como les contaba, pero Cimarrón sí es de los libros que más me ha cautivado en su concepción y en su escritura. Es cierto que un poeta no debe teorizar demasiado sobre su obra, un novelista, es decir, un poeta o un cuentista. Los teorizantes o los quienes deben hacerlo son los ensayistas, los críticos literarios. ¿Sí? Pero ciertas reflexiones nos ayudan mucho. En las horas libres o de farra, en esas de bohemia, en Buenaventura, en Guapi, en Tumaco, con amigos, escritores o simplemente amigos, decíamos, bueno, después del CIAS no se ha publicado mucho del Pacífico, ¿no? O se desconoce el que publica. El CIAS es el único que ha sido conocido en Bogotá, en Cali, incluso en el exterior. ¿Qué pasa? Yo tuve la fortuna en ese momento, hace unos años, de estar en el Ministerio de Cultura y ser parte de un proyecto, de este proyecto que empezó a gestarse con la ministra, con el ministro, sí, la ministra era en ese momento, Paula Moreno, y citó pues a algunos conocedores de la literatura colombiana, afropacífica sobre todo. Hicimos un buen debate y una buena propuesta. Allí se propuso autores que realmente algunos eran sobresalientes por muchas cosas y otros injustamente silenciados, empezando por nuestro gran ensayista, por nuestro gran Arnoldo Palacios, entre ellos, y se dio inicio a una manera de reconocimiento de la literatura afrocolombiana de Caribe y Pacífico que creo ha servido hasta hoy para darle guía a la historia de la literatura, para entender con más claridad y darle cuerpo a la literatura afrocolombiana. Es una antología, una compilación mejor, que ha servido para poner en su puesto, en su merecido puesto, a escritores que eran muy buenos pero desconocidos. Bueno, y quiero completar un poco la presentación para seguir conversando con Alfredo del otro libro que sale junto con la colección de la Biblioteca Afrocolombiana, que es este que ustedes ven ahí, que se llama Rutas de Libertad, 500 años de travesía, y que es un libro que estuvo vinculado a la conmemoración del Año Internacional de la Afrodescendencia, que decretó la Asamblea de las Naciones Unidas pues, para favorecer pues, esa celebración. Y contarles que aquí yo participé en la parte del siglo XX, nos dividimos por temas, y el editor general de este proyecto fue Roberto Burgos Cantor. Hay ahí unos ensayos primorosos sobre distintos aspectos de la historia, dijéramos, de los afrocolombianos en el siglo XIX y en el siglo XX. Y hay unos insertos de pequeños temas centrales como por ejemplo el baile, las comidas, las tradiciones orales,
las representaciones teatrales. Se consiguieron varios autores para hacer ese tipo de textos y realmente es un libro muy bonito, muy bien escrito, porque al final trabajamos con Roberto como editor y él pues con todos los autores trabajó y devolvía los originales, volvía, hacía recomendaciones, muy interesante. Yo aprendí muchísimo con Roberto y esto también nos sirvió para crear una comunidad intelectual, porque también a los colaboradores de este libro, de los 500 años, tuvimos oportunidad de reunirnos un par de veces. La última fue en Bogotá, estuvimos con Alfredo, con todos ellos, y por supuesto hubo interesantísimas discusiones, reflexiones sobre lo que debía entrar, lo que se debía poner ahí, y yo no sé pues lo que pueda recordar Alfredo, pero sí le quiero preguntar un poco sobre las reflexiones que en ese momento se hicieron en un acto, ya estábamos hablando de 500 años, y el título lo puso Roberto Burgos, se llama Rutas de Libertad. Y el editor general fue Roberto Burgos Cantor. Ese es un libro obligado con mis estudiantes de literatura afrocolombiana, esa es la primera cosa, pues un libro marco fundamental. Quien quiera entrar, dijéramos en serio, donde hay una recopilación muy completa de lo que se había hecho y de la reflexión histórica, cultural, literaria del país, este libro acompaña muy bien la publicación de la Biblioteca Afrocolombiana. Yo creo que ese fue el complemento fundamental que tuvo ahí. Y bueno, le pregunto a Alfredo de este proceso, que él también estuvo con nosotros, hablábamos muchísimo, como nosotros éramos los del Pacífico, entonces nosotros teníamos mucha compinchería en esos encuentros, y por supuesto los teníamos con los del Caribe. Nuestro amigo Roberto Burgos fue un anfitrión en Bogotá y en todas, y cuando había que limar algunas asperezas en las discusiones, estaba Roberto, que era el diplomático del grupo, para que hablemos un poco de eso, porque eso hace parte un poco de la historia intelectual de la configuración de este campo de los estudios afrocolombianos, que es relativamente reciente. Yo, haciendo memoria, creo que del doctorado a Manuel Zapata en el 2003, y de todos estos eventos surge lo que hoy es el doctorado en estudios afro-latinoamericanos de la Universidad del Valle, que nos ha dado unos resultados extraordinarios, nos ha permitido relacionarnos con todo el mundo afro, no solamente en Colombia, sino en el Caribe, en los Estados Unidos, y ahora hemos dado el salto al África, y aprovecho para una cuña, el 14º Simposio Internacional Jorge Isaacs se llamará Manuel Zapata y la cultura afrocolombiana vuelven al África, se realizará en Dakar en el próximo noviembre del 2024, porque además se cumplen los 50 años del coloquio Negritudes y América Latina, donde por primera vez fue Manuel Zapata Olivella a Senegal, a África, y ahí es donde vive la epifanía en la isla de Gorée, porque le dice a Senghor, déjeme dormir aquí, porque yo estoy escribiendo una novela y a mí me interesa, y ahí duerme y tiene la epifanía de sus ancestros, y bueno, todo que cuenta él también tan bonito en Levántate Mulato. Bueno, ese es como el contexto que quiero aprovechar aquí a Alfredo para que también nos cuente de ese proyecto que acompañó la Biblioteca Afrocolombiana. Estoy acordándome de momentos sublimes. Perdonen que me exacerbe un poco, pero fue sublime ese momento, en cuanto que, si bien muchos de nosotros éramos lectores y conocíamos algo de la historia afrocolombiana, de la literatura afrocolombiana, pero bajo esa objeción que hacía Darío, en cuanto que la literatura, la palabra negra afrocolombiana no aparecía en los manuales, en los libros, en las bibliotecas,
Esa fue como la palabra impulsora, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué ocurre? Yo había leído a escritores afrocolombianos en folletos, en folletines, lo había escuchado en la tradición oral, pero en los libros muy poco aparecían, salvo a unos cuantos autores. Una vez que nos reunimos y se empezó a gestar, la ministra fue clave, ¿no?, en impulsarnos en eso. Además contábamos, por qué no decirlo, con esa silenciosa sapiencia de varios impulsores que luego se volvieron claves para definir quiénes. Darío Restrepo es uno de ellos. Que estábamos, definiendo quiénes deberían ser los autores elegidos. Y no me menciono yo como clave por ser también escritor y pensar que después, parte del ministerio, como funcionario del ministerio, que no fuera el ministerio el que eligiera, ¿no?, sino que realmente fueran los conocedores de la literatura afrocolombiana. Pues yo la había leído bastante, pero también tenía mis deficiencias, pero era funcionario del ministerio y que no se impusiera el ministerio allí, sino que fuera realmente, se viera como los conocedores de esta literatura que proponían los nombres y los títulos. En varias reuniones bastante largas y llenas de buen humor y muy buenas, llegamos a acuerdos que realmente individualmente no habríamos elegido de esa manera, o al menos todos los escritores que están allí, cada uno de nosotros podía aportar muchos, pero no todos, porque había unos muy olvidados. Y en eso el profesor Darío fue muy clave, porque es un escudriñador fino, en cuanto que la historia de la literatura afrocolombiana no estaba escrita, primero que todo, y en segundo lugar, la memoria vigente de esa literatura circulaba entre pequeños círculos en el Chocó, y conoció al escritor, claro que sí, en Tumaco, en el Cauca, o lo otro, sí, se conocía a este autor, pero bueno, ¿cuál es su obra? Muchos de ellos habían publicado en fascículos o en libros de los años 40, 50. Bueno, el Cías todavía estaba vivo y estaba su obra muy presente, ¿no? Pero otros, como por ejemplo Payán Archer, no era tan conocido por la gente actualmente. Y esa fue una de las grandes colaboraciones desde la academia, particularmente desde la Universidad del Valle. Y el trabajo fue arduo, muy bien coordinado, y pudimos decir al final, si se olvidó alguien, si se olvidó alguien es muy poco, no se olvidaron mucho. Además, como algo importante, la mujer fue tenida en cuenta desde el comienzo, ¿no? Entonces, hay varias mujeres en la antología que le dan un cariz universal, digamos, incluyente a la antología, a la colección más bien. Y se trató de publicar no solamente literatura como tal, de ficción, sino también ensayos. Incluso hay unos ensayos que anteriores es decir, de comienzos de siglo, que configuran o ayudan a configurar en la mente del lector la región Pacífico, que esa es una de las grandes carencias. ¿Qué es el Pacífico? Y creo que en esa colección está tanto la historia como su geografía y una cantidad de apuntes y datos que ayudan a entender el Pacífico. Sí, yo antes de pasarle la palabra al público que hagan algunas preguntas o comentarios,
Quiero señalar que obviamente después de esta Biblioteca Afrocolombiana del 2010, pues ya hoy podríamos, si hiciéramos otra para el 2024, 2025, ya hoy podríamos tener igual cantidad de escritores de importancia, ¿no? Aquí hay una, por ejemplo, que sería infaltable en esa colección, Adelaida Fernández Ochoa, con su novela La hoguera lame mi piel con cariño de perro, premio Casa de las Américas, creo que es una de las novelas más hermosas. Yo después estuve con los cubanos en Cartagena y me dijo, esa novela es extraordinaria, no hubo una sola discusión en el jurado, fue unanimidad de entrada con esa novela. Dijeron, aquí hay una novela de una colombiana que eso es extraordinario, entonces le dieron. Y así, novelas que se están haciendo ahora, incluso de gente en Medellín, de chocuanos, de gente en el Caribe. O sea, me acaba de hablar mi amigo Julio Laciregui de la última novela de Uriel Cassiani, que me parece, ¿cómo es que es el título? Música para bandidos. Él es un palenquero y un gran poeta, lo tuvimos aquí el año pasado, de manera en el simposio que le dedicamos a la cultura afro-latinoamericana. De manera que el campo se está ampliando, es lo que puedo decir, se está ampliando con cosas extraordinarias y yo creo que lo que viene para la literatura afrocolombiana es muy venturoso y obviamente pues es una de las vertientes que tiene que entrar en este diálogo, en este gran relato. Tenemos que integrarlos a ese gran relato que es la historia crítica de la literatura colombiana. Yo lo voy a pedir para cerrar, antes de darles a ustedes la palabra, que el poeta Vanín nos lea 2 poemas o 3 a su escogencia. Bueno, a mi escogencia, el azar que me ayude. Del libro Infancias Anónimas, es un libro que no ha circulado grandemente, pero por ahí lo nombran a veces. Calles lejanas. No pronunciarás mi nombre, ni siquiera en el breve silencio de la guerra. Las luces descubrirán dos húmedos reinos en tus ojos que todavía adoran la neblina. Un inesperado retrato pintado sobre el bar hará que desaparezcas como si fuera el lance de algún mago. Los carruajes, el juego de los niños, la persistente lluvia. La suerte siempre se desliza por un café de África del Norte, donde no alcanzan a morir los adioses, ni puedo convencerte con antiguas historias de corsarios. En el puerto salado de Ostia Antica, un recuerdo cruzará con veloces destellos por tu cuerpo. Alguna vieja calle, o un cisne de ojos negros, o la vieja goleta de Ulises en la que nacería nuestro desamparo. Ya no podrá inventarme otro destino, y mi nombre será este puerto en ruinas. Nocturno a Elena, es una hermana. Usaba zapatillas doradas para protegerse del frío abismal de la sabana. En los últimos años de un siglo que murió sin respiro, era a su manera valiente como un sueño perdido entre usureros y tenía 2 hijas que dormían como alondras nocturnas y correteaban como alondras despiertas por los cuartos estrechos donde las 3 cabían sin estorbo, y hasta quedaba espacio para beber un vino o fumar largamente mientras hacía guiño a alguna estrella. Despedida de los vendavales marinos, declamaba un poema de Neruda en el que un ancla jubilada cruzaba la luz de Antofagasta. Decía haberlo conocido por mí y la verdad, he olvidado las anclas y Neruda ha muerto. Esta Helena nunca llegó a Troya, tal como aquel demiurgo lo constata,
y por lo tanto todo fue una nube, las rabietas de Menelao y hasta el regreso a Ítaca. Helena quedó entre sus alondras sin importarle un higo el diente del invierno ni la amenaza de los devoradores de caballos. Bueno, vamos a leer esto un poquito más. Nueva crónica. Sobrevino la guerra y los más esforzados caballeros del reino perecieron. Escudos, lanzas, miembros y gargantas se los llevó la Moria, la del brazo dislocado por beber tanto vino en las tabernas, mientras el coronel se disfrazaba, mientras corrían las noticias de un nuevo cataclismo muy parecido al de la Estela Nova, y no hubo tregua salvo la de hermanos gemelos en disonancia con sus frágiles cuerpos, mitad ballena y otra mitad genízaros, y hasta el porfiado invasor fue y escaló las pirámides y maltrató por lo menos a 100 siervos. Quiso decidir el rumbo de la casa obispal sin consultar un solo astrólogo. Y por último convidó a otra guerra, todo porque el vecino de ultramar entorpecía su jardín de alelíes y les regaba el líquido sagrado en los cuartos traseros de la actriz con sus ardientes venas. Dicen, en las cabañas de verano, al prenderse la hoguera hubo 3 o 2 bombardeos al otro lado de la línea. En Bagdad las cámaras registran escenas de jabalíes que se iluminaban frente a los iluminados inmediatos corifeos que brindaban por la nueva generación de misiles capaces de guiarse por los genes, así como ocultarse entre espesos follajes. Dios salve al rey, dijeron en sus cabañas de agua los antiguos bebedores de sangre. Y otro coro en la silente mañana de las casas fiscales solo pudo decir, y que la puta hile. Bueno, tenemos unos 10 minuticos o 15 para algunas preguntas. Profesora María Mercedes, ahí atrás. Profesora de la Escuela de Estudios Literarios, la profesora María Mercedes. Bueno, una primera pregunta que yo tenía, Darío, ya la contestó de alguna manera, como claro, la biblioteca ha sido fundamental, importantísima, pero hay que actualizarla, obviamente, porque ha habido mucha producción en los últimos años, entonces espero que eso, por supuesto, se considerará. Quiero como manifestar una inquietud, que es que cuando uno enseña literatura afrocolombiana o afrolatinoamericana se ve enfrentado al gran problema de que no hay textos importantes asequibles sobre la historia de África. Rutas de Libertad ayuda mucho porque pues tiene una parte dedicada a los grandes imperios africanos del siglo XIII, pero eso me hace ver a mí que es que cuando hablamos de literatura colombiana tenemos que pensar en África, sinceramente. Entonces no sé cómo se va a manejar eso en el futuro, pero yo todos los libros que tengo sobre historia de África los he conseguido en inglés. No hay como libros asequibles ni para los, digamos, mis estudiantes que tienen apellidos, y pues Darío lo sabe, Carabalí, Mina, Cuenú, de grupos étnicos africanos. O sea, en Colombia no hay el menor conocimiento sobre la historia de África, y la gente del Pacífico realmente ha sido desposeída de su historia. Por supuesto, eso es una consecuencia del colonialismo y la esclavitud, pero sí, cuando yo pensaba, bueno, muy bien, historia crítica de la literatura colombiana, pero la literatura afrocolombiana tiene esas exigencias, ¿no?, para dar contextos históricos y culturales adecuados. Entonces, les dejo la inquietud.
Pero yo te contestaría que ese mismo vacío lo hemos estado sorteando en el caso del doctorado, con la historia general de África en 8 volúmenes, que sí está en francés, sí, la de la UNESCO, pues que nos da mucho a la mano, o el volumen de Quiservo, que está en un volumen muy grueso, o en 2 volúmenes, en las 2 ediciones que circulan en español. Y trajimos aquí a Donato Dongo, un escritor africano que nos dio una charla sobre literatura africana, y tenemos para el próximo año, en la próxima cohorte del doctorado, pues la idea de poder invitar escritores africanos a nuestro doctorado, no solamente que estén en África, sino que hay muchos que están en Europa o que están en los Estados Unidos. Por ejemplo, hay muchos senegalés, hay mucha gente de Camerún, ¿no? Aquí hemos traído a un narrador de camerunés, pero en eso la profesora tiene razón, estamos todavía dando los primeros pasos, o sea, estamos gateando de una tradición que debemos conocer mejor, no solamente en las escuelas y departamentos de literatura, sino incluso en las escuelas y departamentos de historia, donde también poco se trata la historia de África. Acabamos yo en condición de decano, acabamos de vincular como profesora de historia en el área de la pedagogía de la historia a la profesora Mena del Chocó, que se acaba de doctorar con una tesis sobre África en la escuela. Ella ha hecho una propuesta, ha venido trabajando con el ministerio, y yo creo que esos, por ejemplo, es el tipo de proyectos que hay que empezar a desarrollar. Ahora estamos trabajando para este tema de Dakar con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y la Cancillería, y ellos quieren llevar lo que vamos a llevar de Colombia al África, no solamente a Dakar, sino quieren pensar en otros países, también lo que haya de vuelta, y el terreno de producir materiales, de hacer acuerdos con editoriales, de rescatar cosas que nos pueden dar los africanos como nosotros a ellos, pues está apenas comenzando. Creo que ese es un campo promisorio, y ahí nos vamos bandeando con cosas, pero ya empiezan a resultar. Por ejemplo, nunca habíamos tenido en un doctorado 8 expertos africanos como los que tuvimos el año pasado. Bueno, ahí también nos ayudó las nuevas tecnologías, pues no hay que traerlos desde allá, sino que hubo charlas, conferencias, incluso pequeños seminarios con ellos. Dijéramos, eso también nos va a ayudar muchísimo, y en América Latina hay que aprovechar muchísimo. Y yo siempre digo que yo no hago sino chupar rueda de los brasileños. O sea, el país junto con los del Caribe, los cubanos, pero el país que realmente compite con los Estados Unidos en estudios africanos es el Brasil. Las razones son obvias, es la mayor población afrodescendiente fuera del continente africano. Ya están llegando a más de 100 millones de afrodescendientes en el Brasil. Lo que hay en las universidades, lo que se está publicando, lo que están traduciendo, es impresionante. Las líneas de trabajo que hay en las universidades, vale la pena. Y bueno, nosotros hemos traído también algunos de los especialistas, y por supuesto en esta oportunidad todo lo que se viene va a ser aprovechando a los brasileños. Ellos que nos tienen mucho que enseñar. Como con los cubanos tenemos muy buena relación, a veces la dificultad con ellos es económica, no tienen muy buenas tecnologías para hacer. Con los brasileños sí funciona muy bien, y está funcionando muy bien, aunque no parezca, un país donde esos estudios están muy desarrollados, que es el Ecuador. Perú, en el Ecuador hay un doctorado que es envidiable en estudios afroindígenas, que lo dirige Santiago Arboleda Quiñones, que es un caleño, pues él es de Tumaco, pero se crió aquí, y es un egresado del pregrado y de la maestría de la Universidad del Valle. Después se fue a hacer el doctorado a Ecuador, y allá Catherine Walsh lo dejó de profesor, y hacen una labor interesante, y eso llega a esto que ellos están planteando con la red de universidades andinas, de la cual ya UNIVA ya hace parte. Ellos están planteando hacer un doctorado multinacional en los países andinos, que le demos cupo a los africanos.
y por supuesto utilizando todas las capacidades que en este campo tienen los brasileños. Es decir, los brasileños en esto sí son envidiables lo que ellos han hecho en todos los campos, ¿no? Que las perspectivas son muy buenas y yo creo que desde el doctorado. Y por último decirles que yo soy miembro honorario de una fundación de la cual también hace parte Alfredo, que es la Fundación de Escritores del Pacífico. Nosotros hemos venido recuperando aquí en la web, tenemos 60 escritores y buena parte son del Pacífico. Les estamos haciendo una mini web a cada escritor, pero la última vez que me encontré con su presidente y que fue un evento, ellos han hecho un levantamiento de 500 autores del Pacífico, que ya lo decían estos días, que dijéramos se han hecho por fuera de las redes institucionales, por fuera de la academia, y ahí debe haber cosas muy valiosas, muy importantes, que de todas maneras habría que tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de historiar una literatura, porque no se pueden dejar de lado muchos de los trabajos que hay ahí en todos los campos. Entonces, dejaría ahí, si hay otra pregunta, profesor Ariel, y el profesor Julio ahí atrás. Bueno, ¿me oyen? Quería un poco referirme al tema de la colección de la biblioteca afrocolombiana, la que mencionó Darío pues al comienzo de su intervención, para destacar dos grandes autores. Ahí están los cantos de mi tierra de Candelario Beso, el poeta momposino, ¿ya? O sea, que realmente también fue invisibilizado a lo largo de la historia literaria en el país, porque primero nosotros, yo recuerdo que cuando yo hice mi licenciatura en literatura, primero conocí, que me pareció muy importante, pues Nicolás Guillén o Alejo Carpentier, pero nunca ningún docente me habló de Candelario Beso, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Y segundo, allí en esa biblioteca hay un ensayista muy importante, de origen negro, de Quibdó, Chocó, que es Rogerio Velázquez, ¿ya? Claro, la academia que va a pensar que hay un ensayista en el Chocó, ¿no? Eso sería pues algo como propio del realismo mágico. Lo que pasa es que nosotros ignoramos y desconocemos, porque también hemos sido centralistas en relación con estas regiones olvidadas del país y del mundo, ¿cierto? Que en el Chocó y que en ciudades como Quibdó, Buenaventura y Tumaco también surgió y había un importante, digámoslo así, bastión intelectual. Habían grupos de intelectuales fuertes, sino que hoy en día, por el tema de el tema de la violencia, el tema de los secuestros, de las bandas criminales, toda esa historia de construcción de una nación se ha venido echando al olvido, ¿cierto? Y con eso, por ejemplo, nosotros teníamos largas discusiones con el negro Óscar Collazos, que era de Bahía Solano y que había estudiado en el Colegio Pascual de Andagoya. Casi toda la intelectualidad del Pacífico colombiano siempre giraba a los grandes colegios institucionales de la época, como el Tomás Carrasquilla de Quibdó, el Pascual de Andagoya, donde se formaron grandes intelectuales y científicos, como por ejemplo este científico que ahora está en la NASA, que se llama Raúl Cuero, ¿no? Y del Instituto Oscar Seidel de Tumaco, donde salió Guillermo Payán Archer. ¿Por qué un intelectual y un ensayista en el Chocó del talante de Rogerio Velázquez? Porque, hombre, Quibdó estaba muy ligado, ¿alguien habla conmigo? ¿Ya? Quibdó estaba muy ligado a través del río Atrato a la región del Caribe, y el Caribe, o sea, el Atrato era un puente fluvial muy interesante y cultural muy interesante, económico, social y cultural,
y musical muy interesante entre el Caribe y el Pacífico. Por esa razón, ¿cierto? En el Chocó no solamente se escuchaba música del Pacífico y música de marimbas, para que hablemos en términos musicales, ya que tenemos aquí a mi querido amigo musicólogo, escritor y bailarín Julio Olaciregui, ¿cierto? ¿No? Sino que también se escuchaba mucha música del Caribe y la salsa entró también por la zona del Atrato. Entonces, la parte musical, el mundo musical del Chocó, era incluso, podemos decirlo, claro que eso no, incluso en esa época, en los años 60 y 70, era más importante que el mismo Cali, ¿no? Claro que no, mejor que no esté aquí Humberto Valverde, porque entonces él saca adelante ahí mismo a Cali y a la América, ¿no? Entonces, por eso surge un Rogerio Velázquez, que fue uno de los pioneros, ¿no?, del Instituto Nacional de Antropología, fundado a finales de los años 40, después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, a mí me parece que conozcamos a esos intelectuales y a esos grandes ensayistas, ¿no?, y descentrémonos un poco, descolonicémonos un poco en ese sentido. Y es un gran ensayista que trata temas sociales, etnológicos, antropológicos y culturales. Por esa razón, esa biblioteca, pues, en la que participaron el profesor Darío, el poeta Alfredo Banín, yo hice el prólogo del poeta chocuano, también muy interesante, que infortunadamente siempre en el olvido, Hugo Salazar Valdés, ¿no?, un hombre digno y un hombre de una cultura muy poderosa. Entonces, esa fue como la primera reivindicación que tuvo, digámoslo así, la cultura literaria afrocolombiana, incluyendo, por supuesto, pues al Caribe y a la región de San Andrés y Providencia. Bueno, no, solo una pregunta para Alfredo, y bueno, un gusto escuchar tus poemas en tu voz. Que nos hables brevemente de ese magnífico libro que se llama Las culturas fluviales del encantamiento. Yo diría, Darío, también es otro libro de referencia. Yo recuerdo haberlo leído y haber hecho una reseña en el Boletín Bibliográfico del Banco de la República y en la Universidad del Cauca, ¿no? Entonces, un trabajo tuyo magnífico, que es poco lo que decía Carmen Elisa en estos días de territorios de la literatura, literaturas del territorio. Yo creo que ese es uno de los paradigmas que nos va a servir mucho. Y bueno, recordar la cátedra de herencia africana del Instituto Caricuervo, que nuestra colega Graciela Maglia ha impulsado durante ya muchos años, que ha sido un trabajo magnífico, tanto presencial como virtual, y bueno, Peter, que hace parte de la línea afroindígena, pero bueno, sobre todo el trabajo de Graciela, que es admirable, tanto en ediciones bilingües, de rescates, como en su presencia en contacto con muchas regiones, ¿no? Y lo otro de la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, no solamente lo que se ha producido nuevo, sino poder avanzar más en los rescates, ¿no? Yo te hablaba, Darío, en otra ocasión de Carlos Delgado Nieto, que es un escritor de Mompox, cuentista, poeta, novelista, ensayista, tiene una historia de Mompox, una historia del almirante Padilla, es decir, todo ese tipo de materiales que no solamente actualizar en el sentido de lo que decía la profesora de recoger voces nuevas, sino también de seguir remando hacia el pasado, a seguir dialogando con autores que se han perdido en el tiempo, ¿no? Oye, Darío, yo quisiera como un acto de justicia, diría, porque recuerdo que al frente de todo esto estuvo Melba Escobar, ¿no?, y nos dio un apoyo absoluto. Y bueno, normalmente la gente transita por la burocracia y no deja ningún tipo de huella. Yo después me enteré, bueno, empezó a publicar unas novelas que le han merecido un reconocimiento nacional y es una periodista, una columnista de primera clase, ¿no? Recordar también que algunas de estas ediciones trascendieron y fueron publicadas igualitas en Casa de las Américas, en Cuba. Y por último, pedirle a Alfredo que nos permita deleitarnos nuevamente con ese magnífico manejo de la palabra, que nos lea otro poema, ¿no? Ese me gusta también. Anónimos. El futuro se reservaba
a quienes no creían en la resurrección ni en la resignación de los muertos, que deben de tener la piel muy dura de tanto estrecho espacio sin sentido. Todo pasó. Las cartas de la antigua esclava, los gritos del capitán en las maniobras y hasta el fuego divino. Pasará un brazo del viento y me borrará. Pasará tu mirada y ya seré invisible. Vita Nova. Puede ser un homenaje a Dante, ¿no? Me fue dado el privilegio de arrullar las cavernas, donde el destierro apenas se insinuaba con el bastón de los ancianos y había crescendo de risas en los dulces de coco. Me fue concedida la gracia de volver del infierno el tercer día, y aún así detuve el carruaje de las cenicientas. Ha llegado a menos nuestra locura, que antes derrumbaba los templos. La memoria se revela, sonríe desde los hombros enarcados y dice con poderosos labios, en cartas todavía iluminadas, que todo juego recomienza. El último. Bueno, un poema en prosa que tiene sujetos allí muy universales, pero vistos desde mutantes. La política fue guiada por apetitos ilustres, desde los Borgia hasta, si se quiere, las hordas de látigos y arenes y las guerras floridas. A vuelapié, contra intensas zarinas o contra mujeres empaladas, acaso marcadas con la letra humeante. Un bombardeo contra un golfo puede tener entre sus motivaciones las sutilezas de un pozo de petróleo o un pozo de miel del delta de Afrodita. La lujuria siempre abrirá un enorme cauce, siempre estará detrás de los reinos asediados. Y no porque deban desdeñarse las manzanas del paraíso, ni la otra manzana, aquella llena de discordia por la que perecieron de envidia las diosas, antes bien, hará muy bien tornada sin confundirlas con el llamado a blandir una espada, un arcabuz, una extrapolación del granizo y provocar cascadas de sangre donde debería consagrarse un templo al júbilo. Extraña ruta que no es nueva, ni entre los galgos caballeros, ni entre los transeúntes del infierno, ni ahora en el domo consagrado a la venerable diosa de ojos electrónicos. No lo fue siquiera en tiempos de reyes sacados a flote de sus cuerpos, desnucados en el vendaval al que supo liberar las esencias, pero no el instante, y se dieron el paso a la presurosa burguesía maquiavélica, siempre hebdomadaria, que convirtió en usura la intensa dicha de los cuerpos, heridos por las murmuraciones, presos en las letras de cambio. Bueno, con la lectura, un aplauso más para el maestro Banín, por favor. Sentido importante. Con la lectura de sus poemas, damos por terminado el conversatorio por los senderos de la palabra afro. Vamos.